El periodista Julián Martínez escribe un libro muy interesante que se llama Chuzadas, es decir, el escándalo de espionaje, de persecución, de hostigamiento, de tortura psicológica y de terrorismo de Estado más grande de la historia de Colombia, Chuzadas. Y dice el periodista Julián Martínez que él solamente pudo usar el 1% de la información que tenía para ese libro, porque era tanta la información que era imposible escribir sobre todo eso. Y también el año pasado, hace aproximadamente un año, el Archivo General de la Nación le compulsó unas copias a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP para que los archivos del extinto DAS fueran allí analizados. Y esta es la hora que todavía no sabemos qué secretos ha encontrado la JEP sobre el tema del DAS. Pero aparte del libro de Julián Martínez, hay una gran cantidad de documentales en donde hablan las víctimas, también donde hablan los victimarios, porque de cierta manera, en un proceso de pensamiento crítico de la historia, pues hay que escuchar todas las caras de la moneda. Y hablando de victimarios, pues quiero empezar hablando, para empezar a redondear esta clase, del abogado de los victimarios, Abelardo de las Priella. Abelardo de las Priella tiene una demanda económica contra el periodista de La Nueva Prensa, Gonzalo Guillén, por una investigación que publicó allí Julián Martínez precisamente. Porque en esa investigación Julián Martínez mostraba con pruebas que el señor abogado Abelardo de las Priella usaba el DAS en la época del gobierno de Uribe para espiar a su pareja sentimental de ese momento, porque vivía acá en Medellín. Entonces el abogánster Abelardo de las Priella quería saber su novia con quién hablaba, a qué hora se acostaba, con quién salía. O sea que el DAS, pagado con nuestros impuestos, no solamente fue usado para atemorizar periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados, para amenazar sus familias, con tortura a sus hijos, a sus hijas, sino que el DAS también fue usado para temas sentimentales. Pero no solo eso. La investigación de Julián Martínez también muestra que el mismo abogado Abelardo de las Priella usó el DAS para espiar a la proxeneta Madame Rochi. Recuerden ustedes que la modelo Natalia París era la defendida del abogado Abelardo de las Priella por un tema de un libro que publicó el periodista y escritor Alfredo Serrano Zavala. Un libro en donde salía la señora Natalia París acusada de ser prepago. Entonces, como Abelardo de las Priella era el abogado de Natalia París y quería ganarle el caso a Madame Rochi, que era la demandada, entonces usaron el DAS del Estado, que no era poder judicial y por ende no podía chuzar, usaron el DAS para espiar también a Madame Rochi. Entonces, en resumidas cuentas, ¿quiénes fueron las víctimas más conocidas de las famosas chuzadas del DAS? Empecemos. El magistrado Iván Velázquez, que era investigador de parapolítica, ahora ministro de Defensa de Petro. El señor Velasco, del Partido Liberal, opositor al uribismo, también fue ministro y funcionario de Petro. Holman Morris, periodista de Contravía, que es uno de los documentales que habla sobre el tema. Ahora, ¿quién es Holman Morris? Amigo de Petro y también es director de RTVC, el medio estatal que maneja el gobierno de Petro. ¿No les parece muy curioso que Petro haya puesto como funcionarios a personas que fueron víctimas también de las chuzadas del DAS? Otro ejemplo, el recién fallecido congresista del sombrero, Wilson Borja, también víctima, y sus hijos víctimas de las chuzadas del DAS, y también fue un parlamentario que, entre otras cosas, hay gente que le da rabia que uno utilice el concepto de parlamentario como si no supieran el significado que le da la Real Academia. O sea, así no haya parlamento como lo entendemos en otros países, en Colombia también se puede decir parlamentario. Wilson Borja, fallecido lamentablemente hace pocos días, del Polo Democrático Alternativo y del Pacto Histórico, congresista,
también fue metido ahí, en el pacto histórico, siendo víctima de estas chuzadas. Pero también hay que destacar al señor Alejandro Santos, director en ese momento de la revista Semana, antes de los Gilinski. Este señor es hijo de Enrique Santos Calderón, el hermano mayor de Juan Manuel Santos. O sea que hasta el sobrino de Juan Manuel Santos fue víctima de las chuzadas del DAS, porque en la revista Semana pusieron micrófonos para espiar. Entonces averiguaban dónde estudiaban los niños, las niñas, les mandaban muñecas descuartizadas diciéndoles que si seguían hablando mal del gobierno de Uribe, les iba a pasar eso a las niñas, a los niños. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Que varios quedaron impunes porque no se pudo argumentar de una manera como considerar esto una tortura psicológica. Es decir, que no hubo tortura psicológica contra Daniel Coronel porque amenazaran a su niña, que en ese momento tenía 6 años, o que no se pudo demostrar en ese momento, hasta hace pocos días, que hubo tortura psicológica contra la hija de la periodista que está investigando el magnicidio contra Jaime Garzón, Claudia Julieta Duque. Solo hasta hace 2 días fue condenado José Miguel Narváez Martínez, el ideólogo del paramilitarismo, el único condenado por el magnicidio a Jaime Garzón, que también es responsable del magnicidio contra el padre Iván Cepeda. O sea que Iván Cepeda fue doblemente víctima de Narváez, porque Narváez tuvo que ver con el asesinato a su padre, que era congresista, y Narváez lo chuzó, siendo el congresista opositor al gobierno de Uribe. O sea que le mata al papá y después lo chuza cuando él es parlamentario. ¿Cómo les parece esta belleza de Narváez? Y no contento con ello, hace matar a Jaime Garzón y casi hace matar a Gustavo Gallón, otro abogado defensor de derechos humanos. Y también el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo tiene varias víctimas de las chuzadas del DAS. Varias de ellas salen en el documental de Contravía. Y esta misma organización, este mismo colectivo, es el que al lado de otras 2 organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad y como el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, que denunciaron a Uribe en Argentina por crímenes de lesa humanidad, por los mal llamados falsos positivos, las más de 6.412 ejecuciones extrajudiciales, cuando el ejército mataba a cualquier aparecido, a cualquiera que se encontrara en el camino, le ofrecían un trabajo, se lo llevaban para un monte, le disparaban por la espalda, le ponían las botas al revés y decían que era un guerrillero muerto en combate. Recuerden ustedes que Mancuso dijo que Carlos Castaño consideraba a Narváez muy radical, porque para Narváez todos los que criticaran un presidente de derecha eran guerrilleros. O sea que el más macartista no era Salvatore Mancuso, no era Carlos Castaño, ni siquiera Álvaro Uribe. El más macartista era José Miguel Narváez Martínez. Por fortuna ya fue condenado otra vez. Ya ha sido condenado por 3 delitos. Bueno, por 3 delitos no, porque el tipo cometió varios delitos en uno. Porque el concierto para delinquir es un delito extra. O sea, por 3 casos. Por el caso del padre de Iván Cepeda, Manuel Cepeda, por el caso de Jaime Garzón y por el caso de Claudia Julieta Duque, la periodista. Bueno, ¿qué podríamos concluir? Porque hoy tocamos 2 temas nada más. Hoy hablamos de fraudes electorales y corrupción en diferentes gobiernos. Hablamos de narcotráfico y del tema de la lucha del narcotráfico con las guerrillas. Y cómo las guerrillas también terminan volviéndose narcotraficantes. Las guerrillas también terminan volviéndose carteles de narcotráfico. Hablamos un poquito de ese contexto, de la guerra de Gonzalo Rodríguez Gacha. Luego hablamos de los últimos expresidentes y sus escándalos más famosos, sobre todo en temas de fraudes electorales y vínculos con corruptos. Y ya en esta parte final hablamos de un escándalo que lamentablemente en este momento no es tendencia en redes sociales, pero que nuestro trabajo como curso de pensar la historia es refrescar la memoria. Y teniendo en cuenta que fue condenado apenas hace 2 días
el señor José Miguel Narváez Martínez por tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque, eso abre una nueva línea de investigación, porque no solamente se le compulsa copias al expresidente Álvaro Uribe Vélez para que sea investigado por este caso, sino que también se abre la posibilidad de que otras víctimas, como el periodista Daniel Coronel, que fue víctima con su hija de 6 años, también los hijos del recién fallecido congresista Wilson Borja, también los hijos y las hijas de los abogados y las abogadas del colectivo José Alvear Restrepo, todas esas personas que fueron víctimas con sus familias de este crimen de terrorismo de Estado también tienen alguna esperanza de justicia, porque si bien esto pasó hace más de 15 años, casi 20 años, si se logra determinar que son crímenes de lesa humanidad como tortura, no prescriben. ¿Por qué en el caso de Noguera prescribió? ¿Por qué Noguera quedó libre y solamente pagó el homicidio al profesor Alfredo Correa de Andrés y sus vínculos con paramilitares? ¿Por qué Noguera salió libre, así fuera con libertad condicional, en octubre de 2020? Porque no se consideró que esto fuera un delito de lesa humanidad, se consideró como una simple interceptación ilegal, como un simple delito casi que informático y ya. Pero no se les extrañe que el señor Noguera tenga que regresar a la cárcel después de esto, porque si se logra comprobar que Noguera también tuvo que ver con la tortura psicológica a estas personas, como las que hemos mencionado, en particular la más torturada, porque a la que más le hicieron persecución fue a Claudia Julieta Duque, no se les haga raro que Noguera también vuelva a la cárcel, lo cual sería un triunfo para la justicia y para la democracia colombiana. Y pensar la historia solamente sirve para una cosa, para nada y para nada y para nada, no mentiras. Pensar la historia sí sirve para algo, para por lo menos saber qué cosas tenemos pendientes del pasado y cómo el presente a toda hora nos vuelve a conectar con el pasado. Porque si no condenan a Bernardo Moreno y si no recondenan al señor Narváez, todavía estaríamos en el olvido, porque a lo mejor estaríamos hablando de otro tema, no estaríamos hablando de las chuzadas del DAS, no estaríamos hablando de la política, porque lo que revive la historia son estas noticias, sobre todo estas noticias judiciales que nos ayudan a que la gente por lo menos sepa lo que pasó en esos gobiernos y que nos permita, como dice nuestra frase de cajón, seguir luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Así es.